Correspondiente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, es el presidente de la seccional Anzoátegui en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y actualmente es el coordinador del posgrado de Ginecología y Obstetricia del Hospital del Seguro Social Domingo Guzmán Lander en Barcelona, Anzoátegui. Y para finalizar, tendremos a la doctora Andreina Fernández, quien es biólogo molecular, doctora en ciencias, profesora agregado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela e investigadora del Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Oncología y Hematología. Bueno, bienvenidos todos, esperando que esta sea una excelente mañana académica y las preguntas las vamos a dejar al final, las pueden ir realizando por el chat y las leeré. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad. Puedes compartir tu pantalla, Raxeda, cuando lo desees. Bueno, feliz día, feliz sábado. Muchísimas gracias al Grupo Leti, gracias Sofía por esta presentación y bueno, muchas gracias a todos los asistentes hoy sábado, que es donde estamos descansando. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de qué hacemos. Comenzamos como qué hacemos con el diagnóstico del virus de papiloma humano en edades infanto-juveniles. Entonces tenemos que, vamos a iniciar como siempre con la epidemiología, como decía la doctora Sofía, es sumamente importante en vista de que ya tenemos aproximadamente 630 millones de personas infectadas y eso va a representar más o menos el 9 al 13% de la población mundial. En Estados Unidos tenemos que entre adolescentes y adultos jóvenes entre los 15 a 24 años van a presentar la infección, más o menos en 9,2 millones. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Tenemos que existe una prevalencia en las mujeres aproximadamente del 30% y un 20% en los hombres. Tenemos que por regiones, en África subsahariana va aproximadamente el 24%, en América Latina el 16%, lo que es Europa Occidental y el sudeste asiático de 14% y en Norteamérica el 10%. ¿Qué pasa con nuestra realidad venezolana? ¿Qué estadísticas tenemos nosotros como tal? Tenemos el hospital José Manuel de los Ríos es el hospital de referencia a nivel nacional. Tenemos varios trabajos, ¿verdad? Uno del 2000 al 2002, en el cual el virus, el VPH o la infección, representaba el 1,05% de las consultas y se presentaba mayormente en los mayores de 14 años, en la cual no se relacionaba con un abuso sexual, pero sí se relacionaba con una actividad sexual en un 30,44%, y existiendo una regresión, que este es un dato muy importante, una regresión entre el 6, de 3 a 6 meses. Posteriormente viene otro estudio del 2003 al 2006, donde se estudiaron 100 pacientes que abarcaban desde los 11 meses hasta los 18 años. ¿Dónde se ubicaban las lesiones? Diferente dependiendo del grupo etario. Vemos que en los lactantes y preescolares, igual que los adolescentes, su presentación era anogenital, mientras que en los escolares se presentan tanto a nivel anogenital como laringotraqueales. ¿Cuáles fueron los VPH que se consiguieron o cuáles fueron los tipos? Vemos que existe mayor prevalencia, un 89% en los virus de bajo riesgo y un 18% en los virus de alto riesgo, con una recurrencia de 3 a 6 meses de un 11%. Posteriormente, vemos que se hizo un estudio en el 2011, que fue un poco más sencillo, donde la infección se presentaba en los menores de 12 años en un 1,2% y entre los 12 a los 19 años en 1,95%. Ahora vamos a hablar de las características del virus. Tenemos que el virus es ADN viral, pertenece a la familia del Papilloviridis, ¿verdad? Hay más de 200 serotipos identificados y su infección es hacia los epitelios estratificados de la piel y mucosa. ¿Cuáles son los que tienen bajo riesgo y alto riesgo oncogénicos? Los de bajo riesgo, como ya conocemos todos, 6, 11, 42, 43 y 44. Los de alto riesgo,
tenemos 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 y 58, y vemos que los que están más asociados a las infecciones, a producir cáncer cervical es el virus 16 y 18. Importantísimo. ¿Por qué pongo acá las vías de transmisión? Porque eso también nos va a dar a nosotros pautas para la parte del tratamiento. Entonces tenemos que la mayor parte en los adolescentes es por vía de transmisión sexual. Tienen un riesgo entre un 25 y un 65% de contraer la infección en la primera actividad sexual sin protección. La transmisión vertical, ¿verdad? Que se va a dar durante el trabajo de parto. Hay estudios en los cuales se ha visto la presencia del virus en los recién nacidos hasta un 15% a nivel anogenital y en un 10% en lesiones orales. Tenemos que existen las transmisiones horizontales, que no tienen nada que ver con la parte de actividad sexual. Entonces, puede ser transmisión durante el cambio del pañal, sobre todo en estos niños que son, o niñas que son menores de 3 años, 2 años, baños en conjunto, intercambio de ropas íntimas o productos. Entre los productos hablamos de los jabones en barra. Y también está la autoinoculación, si hay lesiones externas, pueden llevarla al área genital o anogenital. Teniendo en cuenta esto, tenemos que se van a presentar las lesiones como verrugas, que pueden ser planas, sobresalientes, pequeñas o grandes. Pueden tener aspecto de coliflor o de cresta de gallo. Entonces vemos que las características clínicas son muy variadas, donde se van a localizar vulva, vagina, cuello uterino, pene, escroto o ano. La sintomatología, igual que la clínica, es muy variada. Puede ir desde asintomáticas completamente hasta pacientes que pueden referir lo que es el prurito, el sangrado y la irritación. Es muy importante conocer la evolución natural. Tenemos que el periodo de incubación va a variar de meses hasta años. Se ha dicho que hasta 5 hasta 10 años. ¿Ok? Todo va a depender del sistema inmunitario de cada paciente. Y va a haber una desaparición espontánea sin ningún tipo de tratamiento en 2 años. Y esto es que se debe al sistema inmunitario de cada paciente y del serotipo adquirido. Entonces tenemos que en las niñas prepúberes la mayor probabilidad de el contacto es no sexual. En el caso tal de que existan otros síntomas, tanto en la parte psicológica como puede ser la parte de agresión o retracción, que la niña se ponga muy tímida, que no quiera hablar, que tenga llanto fácil, entonces podemos pensar en un probable abuso sexual. Y entonces tenemos que hacer una evaluación integral. Tenemos que en las adolescentes tiene una alta prevalencia de infecciones transitorias. La mayor parte, recordemos que es por actividad sexual, no necesariamente es abuso sexual, puede ser relaciones sexuales consensuadas. Esta en su mayoría se va a resolver espontáneamente en 1 o 2 años, y porque siempre hago énfasis en esta regresión para evitar el sobretratamiento y la estigmatización del paciente. ¿En qué momento deberíamos hacer abordaje psicológico? Bueno, en el momento en que sospechemos de un abuso sexual, en el momento en que la adolescente se sienta mal consigo misma, entonces le proporcionamos una adecuada información según la edad. Tendríamos que hablar con los padres y tutores con respecto al tratamiento o al proceso de la infección, y si la adolescente es mayor de 14 años o de 15 años, tiene lesiones pequeñas que no va a meritar tratamiento y que la actividad sexual fue consensuada, deberíamos guardar nuestra confidencialidad con respecto al paciente. Ahora, si sospechamos de que haya un probable abuso sexual, entonces tendremos que estudiar los casos de los conviventes, tenemos que identificar los factores de riesgo para esto y ofrecer la parte de la vacunación. Tenemos que estas infecciones tienen un 90% de resolución espontánea en 2 años y un 25% de recurrencia entre 3 a 6 meses. ¿De qué va a depender el tratamiento? Hay muchos, gracias a Dios tenemos muchos tratamientos a la mano, pero vamos a ver la eficacia y
comparativa entre los tratamientos. Tenemos que todos tienen una buena tasa de respuesta. El tratamiento tópico entre un 45 y 88%. Los tratamientos destructivos, como lo que es el óxido nítrico, la parte del electrocauterio, el láser, entre un 70 y 94%. Y también se dice que no hay evidencia de cuál que uno sea superior al otro. Siempre vamos a tener la recurrencia que va a depender de la inmunidad del paciente. Se puede presentar entre un 20 a 30% a los 3 o 6 meses. ¿Qué pasa con nuestra población infantil? Recordemos que si ponemos procedimientos destructivos, van a ser procedimientos dolorosos. Por lo tanto, los pacientes pediátricos tenemos que utilizar la sedación. Tenemos que hacerlo bajo anestesia. ¿Para qué? Para evitar el dolor y evitar traumas posteriores en su consulta ginecológica. Eh, Necesidad de adaptación psicológica y, ¿por qué? Para evitar el impacto en la autoimagen y de la sexualidad futura en nuestras adolescentes, como también en los familiares de las niñas que son menores. ¿Ok? Entonces, el tratamiento tópico, tenemos el imiquimol, tenemos la polotoxofina, ¿ok? Que los podemos utilizar, los puede utilizar el representante. Posteriormente tenemos el ácido tricloracético que lo podemos utilizar más en las adolescentes, en los pequeños no porque es como más doloroso, ¿ok? Tenemos también la crioterapia que las había mencionado anteriormente, como el nitrógeno líquido que se utiliza a menos 196 grados centígrados. Está indicado cuando hay lesiones múltiples o son de difícil acceso y tiene una eficacia entre 70 y 80% tras 1 a 3 sesiones. Y esto lo podemos ir aplicado de la mano con los dermatólogos. Tenemos las excisiones quirúrgicas, ¿ok? Más que todo las tenemos que realizar bajo sedación, porque en el caso de que sean las lesiones muy grandes o extensas, y su tasa de curación es entre el 65 al 90%. Y tenemos la electrocauterización, que es muy útil cuando hay lesiones recidivantes o resistentes. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las adolescentes? Las manejamos igual que como se maneja, em, que como como manejamos a las adultas, porque estamos ahí en ese límite de edad. Entonces, tenemos que en el consenso del 2025 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Venezolana nos dice que el cribado para el cáncer de cuello uterino debe hacerse a partir de los 21 años, independientemente de la edad de inicio de las relaciones sexuales de nuestras adolescentes y del estado de inmunización. Esto tiene un nivel de evidencia alto y de recomendación fuerte. ¿Por qué a partir de los 21 años? Porque antes de los 21 años, recordemos que para que se produzca el cáncer de cuello uterino por el VPH, primero es una progresión lenta. Segundo, va a depender de la inmunidad del paciente. Y tercero, tenemos una regresión de un 75% en las adolescentes. Entonces, por eso la detención no debe hacerse antes de esta edad y ellos también dicen que produciría más daño que beneficio, sobre todo en la parte psicológica del paciente, de ella y de su entorno familiar. Vemos que en Venezuela la incidencia de cáncer de cuello uterino en menores de 25 años va a representar 1,75% de todos los casos de cuello uterino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe muy bajo porcentaje de una progresión a cáncer de cuello uterino en nuestras adolescentes. Entonces, el cribado en mujeres jóvenes se traduce en un alto costo económico, un sobrediagnóstico, un sobretratamiento y las lesiones son de bajo potencial maligno. Ahora bien, si no nos hemos tenido tiempo de leer lo que es el consenso venezolano, si no hemos visto esta conferencia y hemos hecho una citología o ya la paciente viene con una citología externa en la cual presente ASCU, nos dice que en menores de 25 años no debemos hacer una detención del virus del VPH. ¿Ok? Esto tiene un alto nivel, tiene un nivel de evidencia alto y una recomendación fuerte. ¿Por qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas pacientes? Vamos a hacer una citología anual por 2 años, en el cual vamos a ver la regresión de la lesión.
Y si hay una persistencia del ASCU o se asocia un IE escamoso del tercer grado o un ASCU, esta paciente va a ir a colposcopia. Fíjense que en ningún momento se dice tipificación o verificación de la presencia o cuál virus va a ser. Tenemos que los ASCU son las lesiones más frecuentes que nosotros vamos a conseguir a nivel de cuello uterino. Estas a progresar al NIC2 es 0,07%, si van a progresar al NEC3 es 0,04% y para la producción de cáncer de cuello uterino es 0,01%. Entonces, con todas estas características, con todos estos detalles que tienen un nivel de evidencia alto y una recomendación fuerte, tenemos suficiente base como para no estar realizando tipificación ni citología en nuestras adolescentes antes de los 21 años. Ahora bien, en resumen, si tenemos las lesiones, vemos que el diagnóstico es netamente clínico. Si en menores de 5 años vamos a hacer observación si las lesiones son pequeñas y son asintomáticas, porque de 1 a 2 años va a haber regresión. Si las lesiones son grandes y tienen sintomatología y dependiendo de la ubicación, entonces vamos a tener un tratamiento médico. Recordemos que si vamos a hacer un tratamiento médico invasivo, el paciente debe estar bajo sedación. Y en las adolescentes, ¿ok? No va a haber, no vamos a hacer en la detención del virus del VPH, vamos a hacer una citología anual por 2 años y en caso de persistencia es cuando se va a realizar la colposcopia. Entonces, entre las conclusiones y recomendaciones, recordemos que el virus del VPH tiene una alta prevalencia en los adolescentes y adultos hasta un 30%, ¿ok? La vacunación es parte del tratamiento en las adolescentes cuando hay infección del virus del VPH. No toco acá la parte de la vacunación porque lo va a dar mi compañero José Luis. Y la vacuna tiene una prevención del 90% del cáncer, de los cánceres relacionados con el VPH. Recordemos la transmisión hasta los niños de 5,1 años se piensa en transmisión vertical u horizontal y no en contacto sexual. Es importante considerar, esto es muy importante considerar en las niñas sin actividad sexual. También tenemos que hacer una educación a los padres y adolescentes, ¿verdad? Para informar los beneficios preventivos de la vacuna, abordar los mitos y preocupaciones acerca del virus del VPH y de la vacuna y adaptar el mensaje dependiendo de la edad y el nivel de desarrollo de los niños. Entonces aquí más o menos le pongo, la vacuna es recomendable a partir de los 9 años, no debemos esperar a que inicien actividad sexual y después de los 9 años, en cualquier momento de la visita, podemos colocar la vacuna. El diagnóstico adecuado. Entonces se dice evitar el papá Nicolau en los adolescentes menores de 21 años por la regresión, por la inmunogenicidad, considerar las vías de transmisión no sexuales en las niñas con verruga y si pensamos en abusos sexuales, entonces tenemos que hacer un abordaje integral. Este tenemos que el manejo clínico, como ya les había mencionado anteriormente, si son pequeñas las lesiones, una resolución espontánea en las adolescentes, evitar el sobretratamiento, la estigmatización de la misma y decirle a los representantes que puede haber algún tipo de recurrencia en 3 a 6 meses, que es poco el porcentaje, pero es importante decirlo. Entonces, evitar vigilar la recurrencia y un seguimiento adecuado. Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya servido y esperaremos las preguntas. Muchas gracias, Raxeda, por tu excelente conferencia. Bueno, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y de esa forma las responderemos todas al final. Excelente revisión, sobre todo porque en las edades tempranas siempre produce mucha inquietud la infección por el VPH. Bueno, a continuación el doctor José Luis Natera. Vamos a continuar con las conferencias y vamos a escuchar su presentación. Hola a todos.
Es un verdadero gusto estar conectados el día de hoy, compartiendo pantalla con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantojuvenil por la gentil invitación a formar parte de este webinar titulado Protegiendo el Futuro, donde vamos a conversar sobre VPH y adolescencia. Este tema viene muy a propósito de dos efemérides que acabamos de celebrar recientemente. En enero conmemoramos el mes de concientización contra el cáncer de cuello uterino y el pasado 4 de febrero celebramos el Día Internacional o Mundial de la lucha contra el cáncer de cuello. Por lo tanto, viene muy conveniente este webinar donde vamos a hablar de cómo proteger el futuro. Y vamos a mencionar entonces estrategias de prevención primaria contra el virus de papiloma humano en la población adolescente. No está No está corriendo, No, No, doctora, no. no, José. como que se detuvo. Si quieres, deja de compartir y lo Sí, vuelves a... vamos a Ah, ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a empezar otra vez por acá. Ahora sí, falta colocarlo en modo presentación. y está en modo presentación, ¿no se ve? Se ve la pantalla con las láminas a un lado y la lámina completa. Ahora, Ahora sí. Ahora sí, doctor. ok, perfecto. Bueno, retomando lo que ya había conversado Raxeda, el virus de papiloma humano es un virus que afecta muy frecuentemente a nosotros los seres humanos, tiene una afinidad bastante elevada por la piel y mucosas. Es un virus bastante pequeño, tiene unas dimensiones de 52 a 56 nanogramos, tiene una cubierta, una cápside icosaédrica y es muy importante recalcar que tiene una doble cadena de ADN y que esta cadena necesita la integración con el ADN del huésped para poder completar su ciclo de replicación. En cuanto a las estadísticas que se tiene con relación al VPH, se habla de que ronda más o menos unos 300 millones de personas a nivel mundial que tienen esta infección. De hecho, las personas sexualmente activas en cualquier momento podemos estar expuestos a infectarnos con este virus. De toda esta gran cantidad de población, aproximadamente un tercio va a adquirir la infección por un virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico, como el 16 y el 18. La mayoría de estos van a desarrollar cáncer de cuello uterino, otro tanto van a desarrollar lesiones cervicales de alto o de bajo grado. En relación con las verrugas anogenitales, también se han demostrado en diversos estudios que hay una alta prevalencia en la población joven, especialmente en la población masculina, y que esto se ha visto disminuido en distintos estudios que se han realizado desde el año 2003. Se ha disminuido significativamente los casos de verrugas anogenitales, especialmente en la población de 15 a 24 años posterior a la aplicación de la vacuna. En relación al cáncer cervical, es el cuarto cáncer más común a nivel mundial y cada año, lamentablemente, se están incrementando nuevos casos y también se incrementan los números de muertes porque tiene una distribución regional a nivel mundial bastante desigual. Como vemos en esta imagen, la mayor cantidad de casos y de número de muertes se observan en los países de un índice de desarrollo humano bajo, como son los que se encuentran teñidos de azul más intenso, los países del África subsahariana. En relación a la prevalencia del virus de VPH, esta ronda alrededor del 12%, la tasa mundial. Sin embargo, vemos que hay otras regiones en el mundo que tienen una alta prevalencia, como por ejemplo el Caribe y Suramérica. Nosotros somos un país caribeño, pero también tenemos la particularidad de que estamos en Suramérica. Esto nos lleva a que debemos enfocar nuestra atención en la alta prevalencia que tiene entonces el virus por estar nosotros ubicados en esta zona geográfica.
En la filogenética del virus de papiloma humano, como nos refiere el Centro de Referencia de VPH, se han descrito oficialmente unos 221 tipos de VPH y se han descrito también la zona en donde son más predominantes. Puede ser piel, puede ser mucosa, intestino, etcétera. Los que están señalados con el cuadrado negro son los que tienen mayor alta posibilidad de desarrollar cáncer. Y se han hecho también estudios en cuanto a la biología molecular de varios tipos de virus que se están investigando y se están catalogando como nuevos putativos unos 592 virus, unos 600 virus aproximadamente. De estos que se están estudiando más los tipos de VPH que ya conocemos, podríamos estar hablando de más de 800 genotipos de virus de VPH con los que estamos interactuando día a día. En cuanto a la constitución y la conformación del virus, recordamos que este virus tiene una cubierta proteica, que tiene una proteína de expresión tardía, la proteína L1, que tiene una importancia capital, no solamente en la respuesta inmunológica que produce en el organismo con relación al virus, sino que también las divergencias que va a presentar esta cubierta nos va a dar los distintos tipos, subtipos o variantes del virus de papiloma humano. Tiene una importancia también en el desarrollo de las vacunas, porque es aquí con la integración y el ensamblaje de estas proteínas que vamos entonces a desarrollar las vacunas que estamos utilizando recientemente. En su conformación interna, el virus está constituido por proteínas de expresión temprana, que son los que van a interactuar con el genoma del huésped y va a desarrollar entonces la infección que nos ocupa la mañana de hoy. Recordamos que en cuanto a la historia natural de la infección por el VPH, se debe tener una lesión, algún tipo de alteración, solución de continuidad en los epitelios, y el virus va a interactuar fundamentalmente con las células de la membrana basal. Esta integración es la que hace que los virus con el ADN del huésped empiece a hacer su replicación y en la medida que va madurando el epitelio, en los estratos más superficiales es donde se produce el ensamblaje del virus y cuando la célula es descamada, entonces es cuando completa el ciclo de replicación y se hace infectante con un nuevo huésped. En el tracto genital es necesario que haya la presencia del virus de papiloma humano para que se desencadenen lesiones importantes como una lesión premaligna o un cáncer de cuello uterino. En este sentido, ya se han hecho estudios también donde se demarca la importancia de que se mantenga un equilibrio en la microbiota del área genital y no solamente estas bacterias van a ser necesarias para que se mantenga el equilibrio en el área genital, sino también la capacidad que tengan estas bacterias de producir ácido láctico de alguna de las dos isoformas que se han descrito. Ya se tiene en cuenta que hay dos tipos o dos isoformas del ácido láctico, una isoforma D y una isoforma L. El ácido láctico de la isoforma D es el que está relacionado con las comunidades bacterianas que también ya se han descrito, que se refieren a cuáles son las comunidades bacterianas de los ecosistemas equilibrados. En este aspecto se menciona el Lactobacillus crispatus, que es el que corresponde con los ecosistemas de mayor equilibrio, los que tienen menos riesgo de transmisión o de adquisición de infecciones de transmisión sexual en este caso, y que el riesgo de transmitir o de adquirir algún tipo de estas infecciones se va a ir incrementando en la medida que se va diversificando la microbiota vaginal en el caso en que se haga un predominio de una flora polimicrobiana o que esta flora sea de predominio de anaerobiosis con una disminución en la concentración del ácido láctico de la isoforma D y que tenga mayor tendencia a producir ácido láctico de la isoforma L. Esto lo podemos ver como este ejemplo donde podemos comparar los dos equilibrios el equilibrio y el desequilibrio que podemos encontrar en la microbiota vaginal. En este lado vemos que un sistema equilibrado donde hay dominio de los lactobacilos, encontramos que hay una superficie mucosa a nivel del endocervix, donde hay una adecuada producción y formación de inmunoglobulinas, la relación y la respuesta antigénica con el sistema inmunológico, con la expresión y el comportamiento de las células presentadoras de antígenos se hace de forma equilibrada, precisamente
al tener adecuada producción del ácido láctico y de otras sustancias como el peróxido de hidrógeno. Cuando se presenta una comunidad bacteriana polimicrobiana donde hay anaerobiosis, todo este equilibrio se quiebra debido a que se producen a nivel del endocervix factores proinflamatorios, liberación de interleuquinas, liberación del factor de necrosis tumoral. Hay cialidasas que producen una ruptura en cuanto a la cubierta o el recubrimiento mucoso y empiezan a formarse, dependiendo de, de las bacterias, de los gérmenes que se estén incorporando, la aparición de las biopelículas, que son las que se hace, lo que hace que haya resistencia incluso a los tratamientos tópicos que se coloquen a nivel de vagina. Hay alteración a nivel de las inmunoglobulinas y la respuesta inmunológica se ve desordenada, y aquí entonces es donde viene a darse las condiciones para que, si se presenta alguna condición de persistencia de la infección, llegue a aparecer una lesión premaligna o un cáncer de cuello uterino. Esta imagen resume lo que les estoy comentando. Si tenemos una microbiota que puede estar caracterizada por Lactobacillus crispatus o Yerseni, donde el pH se mantenga gracias a la producción de ácido láctico de la isoforma D, el epitelio se mantiene en un adecuado equilibrio inmunológico. Y si hay contacto con una infección por el virus de papiloma humano, esta infección se puede aclarar de forma espontánea, y es como mencionaba Raxeda anteriormente, que se puede desaparecer la infección de forma espontánea si se mantiene un adecuado equilibrio en este sistema inmunológico a nivel de donde se está presentando el contacto con el virus. Si se modifica las condiciones ambientales en el área genital a nivel del cuello, donde se produce alteración en cuanto a la microbiota en el área genital, donde hay gérmenes que pueden estar eh, asociados con la vaginosis bacteriana, la Gardnerella vaginalis, el Atopobium, gérmenes que son de predominio anaeróbico, producen entonces modificaciones también en la conformación del ácido láctico, y esto, si se mantiene en el tiempo y hay una nueva o un nuevo contagio con el VPH o hay la interacción con el virus, estas condiciones pueden hacer que se mantenga persistencia de la infección, y esta persistencia de la infección por el virus de papiloma humano en el epitelio puede llegar entonces a condicionar alteraciones estructurales en el epitelio que producen entonces en el transcurrir del tiempo lesiones que van a desencadenar al cabo un cáncer de cuello uterino. Esto de la importancia de la microbiota es también puntual debido a que se han observado que, por ejemplo, en esta imagen donde vemos un ecosistema que tiene predominio por el Lactobacillus crispatus, observamos que las pruebas de BPH que se realicen en esta persona sale negativa. En casos en que disminuye la población de los lactobacilos y que hay predominio de otro tipo de bacterias, vemos que la prueba de BPH se puede positivizar. Y cuando vemos que hay una diversidad de bacterias, hay disminución de los lactobacilos crispatus, que son los lactobacilos que están relacionados con los ecosistemas equilibrados, vemos que ya se pueden empezar a presentar lesiones intraepiteliales. Y en la última gráfica vemos que no hay presencia de los lactobacilos crispatus, que son los lactobacilos protectores. Hay una diversidad de bacterias, y en este caso hay predominio de bacterias anaeróbicas. Vemos que se puede presentar cáncer de cuello uterino. En cuanto a la clasificación y la asociación con manifestaciones clínicas, debido a que hay tantos genotipos virales, las manifestaciones a nivel de piel y a nivel de mucosa también son muy variadas. Tenemos acá lesiones que se pueden encontrar con alta, mediana y baja frecuencia en el área genital, que es lo que nos corresponde a nosotros. Para la prevención primaria contra el virus de papiloma humano, es fundamental implementar educación sexual integral. Esta educación sexual es necesaria que se inicie en edades tempranas. Es importante que desde incluso en etapas preescolares se le vaya instruyendo a la población en general la importancia de tener una adecuada salud a nivel de los genitales externos. En la medida que los niños y las niñas van creciendo, que se van eh, madurando desde el punto de vista cognitivo, se deben ir incorporando información que les dé herramientas para ellos poder elegir en cuanto a un conocimiento basado en información veraz de la importancia de
la prevención contra el virus de papiloma humano, bien sea utilizando métodos anticonceptivos de barrera, bien sea mediante otras técnicas como la circuncisión masculina y con el uso de la vacunación sistemática. En este sentido, las técnicas que se aplican o las medidas que se aplican como prevención primaria, se han hecho estudios como el uso del preservativo masculino, donde se ha observado que en hombres que tienen alto riesgo de contraer VPH, y esto se refiere a hombres que tienen pareja, que no tienen una pareja sexual fija, el riesgo de que pueda presentarse una infección se reduce a un 50%. También se dice que los preservativos pueden ser una herramienta para proteger contra el VPH y las complicaciones relacionadas, como son las verrugas anogenitales y el cáncer de cualquier área genital, no solamente a nivel del cuello, no solamente a nivel de la vagina, no solamente a nivel de ano, también pene y orofaringe. En el caso de las personas que utilizaron el condón masculino, se observó que también el VPH se puede transmitir en el contexto de que se pueda usar el preservativo de forma sistemática y de forma adecuada. Es importante recalcar que en la zona donde está cubierto la mucosa con el preservativo es la zona donde evidentemente no hay o hay disminución del riesgo de contagio, pero hay zonas que con el uso del preservativo masculino quedan expuestas y si hay lesiones en esta zona, al tener contacto aquí en este punto se puede presentar la posibilidad de contraer una infección, incluso si el uso del preservativo se usa adecuadamente. En relación al uso o a la práctica de la circuncisión masculina, también se observó que había una reducción significativa de la infección por el virus de papiloma humano, especialmente de bajo riesgo, y aquí se refiere a las verrugas en el área genital en los hombres que presenten circuncisión. El número medio de genotipos de bajo riesgo de VPH aumenta lógicamente dependiendo las parejas sexuales a lo largo de la vida y disminuye con el nivel educativo y el uso constante y sistemático del preservativo. Por lo tanto, esto redunda en que la educación sexual y mencionar al preservativo como un método de protección no solamente de prevenir un embarazo no deseado, también como prevención del contagio de una infección por el virus de papiloma humano está claramente estudiado y se justifica. En relación al cáncer en Venezuela, se dice que es la segunda causa de muerte por enfermedad en la población general. Hay estimaciones de que en el mundo cada 2 minutos muere una mujer a causa del cáncer de cuello uterino. Y en nuestro país, una mujer puede perder 24 años de vida por una muerte prematura a causa del cáncer de cuello uterino. Y es aquí donde se realza la importancia de la aplicación de la vacuna. ¿En qué consiste la vacuna? Pues la vacuna consiste en inocular unas, eh, unas estructuras que son parecidas al virus, unas partículas, mejor dicho, parecidas a los virus. Aquí se inocula virus que tienen, o mejor dicho, partículas que tienen una superficie, la cubierta del virus, que son las proteínas de expresión tardía. Ellas se van a ensamblar en un ensayo, en un tubo de ensayo, y este ensamblaje específicamente de un tipo de virus es el que se inocula a la paciente y es lo que se espera de realizar estimulación de la inmunidad con relación a este virus. Vemos en esta gráfica que el virus del papiloma humano tiene la superficie, la cápside, donde están las proteínas de liberación, de expresión tardía, y dentro está la cadena de ADN. Cuando se hace la conformación de las partículas parecidas a virus, se hace una estructuración de una partícula parecida al virus, pero que no va a tener la doble cadena de ADN en su interior. Y es aquí donde, dependiendo del genotipo que se esté inoculando a la paciente, se espera la respuesta inmunológica específicamente para ese tipo de virus. Se han desarrollado y se han descrito 6 vacunas a nivel mundial, de las que se disponen actualmente, y que estas vacunas van a tener o van a actuar en función de evitar el contagio con los tipos de VPH que están asociados
fundamentalmente contra el cáncer. Vemos en esta columna pintados con rojo los distintos genotipos de VPH que se encuentran incluidos en las vacunas disponibles. Hay vacunas que son nonavalentes que tienen 9 genotipos y vacunas que son bivalentes con 2 genotipos o tetravalentes con 4 genotipos. Entre todos estos genotipos que están relacionados contra el cáncer de cuello uterino, el 16 es el que es más frecuente, está en asociación contra el cáncer cervical. Sin embargo, el 18 es uno de los más agresivos. Todos estos que están de rojo, pintados de rojo, son los que están eh, en la vacuna nonavalente, y se dice que esta vacuna provee un 90% de prevención contra el VPH que causa cáncer de cuello uterino. ¿Por qué no el 100%? Porque vemos que dentro de los tipos de VPH asociados al cáncer de cuello uterino encontramos el 35. El 35 no está dentro de la vacuna, pero el 35 se ha observado en un porcentaje para nada despreciable en poblaciones de África. Pero pues este virus o este genotipo no está cubierto dentro de los que sí están incluidos en la vacuna nonavalente. Se han hecho estudios de eficacia y seguridad de la vacuna desde el momento en que se están aplicando estas vacunas en el mundo, y se ha comprobado que producen altos niveles de tipo específico de anticuerpos, y que en la vacunación en menores de 16 años produce altos niveles de anticuerpos que se mantienen de forma significativamente elevada durante un tiempo después de la vacunación. Se han hecho estudios comparativos entre las vacunas bivalentes y la tetravalente, que son las que tienen más tiempo en el mercado y donde se ha observado que tienen altos títulos de anticuerpos, en especial la vacuna Cervarix, que es bivalente, que está constituida por genotipos 16 y 18, además con un resultado de protección cruzada en tipos de VPH relacionados a los que no están incluidos en la vacuna. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud lanzó una estrategia global denominada 90-70-90, que tiene como premisa buscar disminuir e incluso erradicar el cáncer de cuello uterino en el mundo. Esta estrategia tiene 3 pilares fundamentales, que es 90-70-90, y en el primer 90 habla de vacunar, y se dice de vacunar a las niñas completamente, a la población infantil, antes de que cumplan 15 años de edad. Esto es un modelo matemático que tiene como finalidad disminuir las tasas que incrementan los nuevos casos y la mortalidad, obviamente, progresivamente, y se habla de que ya para el año 2030 hacer una revisión de cómo es el avance de este programa a nivel mundial. En el año 2022, en relación a las dosis de la vacuna, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado que generó mucha controversia en ese momento, porque decía que colocar una sola dosis de la vacuna producía una protección contra el cáncer de cuello uterino. En este sentido, en vista de que se generó tanta controversia, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud recomendó actualizar los programas de dosis para el VPH de esta manera, que se hablaba de programas de 1 o 2 dosis para el objetivo principal de las niñas que se quiere para este programa del 90-70-90, que era vacunar a los niños a partir de los 9 años hasta los 14. Un calendario de 1 o 2 dosis para mujeres entre los 15 y 20 años, 2 dosis con intervalo de 6 meses para mujeres mayores de 21 años, y en las personas que tenían algún compromiso inmunológico, como las pacientes infectadas con VIH o cualquier alteración del sistema inmunológico, era preferible colocar 3 dosis debido a que no se tenía evidencia científica suficiente con respecto a la eficacia de una dosis en ese grupo especial de pacientes. En ese sentido, se siguieron haciendo estudios, fueron apareciendo conclusiones importantes en relación a que aplicar una dosis de vacuna era o producía suficiente inmunidad, independientemente del tipo de vacuna que se pudiera estar utilizando. Acá se fueron observando, bien sea en vacunas bivalentes, en vacunas tetravalentes, donde se observaba que había protección similar contra la infección de virus de pH 16 o 18, muy parecida a la que se otorgaba con 2 o con 3 dosis de vacuna aplicada. Esto se fueron incrementando estudios comparativos con distintos tipos de vacunas, y ya para finales del año 2025, ahorita recientemente en el mes de diciembre,
se publicó el estudio Escudo, donde se concluye que una dosis de vacuna bivalente o nonavalente brindaba una protección contra el VPH que no era inferior a la que se podía observar con la aplicación de 2 o de 3 dosis de vacuna. Esto, por supuesto, ha generado un impacto de salud pública debido a que en enero reciente, en enero pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que hay planes de que los CDC hagan revisiones en cuanto a las recomendaciones que se tienen con relación a la dosis de vacuna. No solamente este estudio, este es el estudio del cual tenemos información y que es un estudio que se realizó con la finalidad de que las personas encargadas de tener decisiones en cuanto a salud pública tengan datos importantes, datos relevantes basados en la evidencia científica para hacer recomendaciones en cuanto a los planes de vacunación. Hay otro tipo de estudios que están en desarrollo parecidos a este, por ejemplo, el estudio DORIS, el estudio Kenshi, el estudio Hans-BPH, que se están realizando tanto en Tanzania como en países de África y que se están esperando respuestas que lo más probable es que tengan conclusiones muy parecidas al estudio Escudo. En cuanto a los progresos de la vacunación a nivel mundial, se han logrado grandes avances en distintos países donde se ha observado que desde la implementación de la vacuna se ha disminuido la aparición de nuevos casos y la aparición y la progresión a cáncer de cuello uterino en muchos países. De hecho, Australia es el país que apunta a adjudicarse el título de ser el primer país en erradicar el cáncer de cuello uterino en el mundo. Nosotros en Venezuela estamos todavía sin incorporarla en nuestro plan de vacunación nacional. eh, Tenemos información de que a partir del mes de mayo probablemente la vacuna llegue a nuestro país. Esta es una información que ya hemos recibido en otras oportunidades anteriormente, pero esperamos que ahora sí se concrete, que pasemos a incorporar la vacuna en el Plan Nacional de Inmunizaciones. Disponemos de la vacuna en Venezuela para comercializarla en medios privados, pero lamentablemente todavía no se ha podido hacer, y no ha podido ser incorporada pues a el Plan de Vacunación Nacional. Esperemos que ya se concrete esta posibilidad en este año de ser posible. Ya para finalizar, la prevención primaria no solo busca evitar una infección común, como es la infección del VPH, sino que también es una estrategia oncológica, como ya se ha mencionado. La vacunación temprana es la herramienta más eficaz de la que disponemos debido a que cubre la mayor cantidad de genotipos que están relacionados con el cáncer de cuello uterino y los tipos o los genotipos más frecuentemente asociados contra el cáncer de cuello uterino o el cáncer genital. Lo ideal sería una alta tasa de vacunación en adolescentes para interrumpir la cadena de transmisión del virus, en especial la inmunidad colectiva, que es lo que conocemos como el efecto rebaño. Muchísimas gracias por su atención y vemos que sin prevención no hay futuro. Agradecido por la invitación. Gracias, José Luis, por tu excelente conferencia. Vamos a continuar con la doctora Andreina, que el tema está, bueno, sumamente relacionado, pero cada día sale algo nuevo y en definitiva, si algo podemos tener en cuenta es que el BPH no es un tema estático, que es algo que está siempre en revisión y que tenemos que abocarnos a eso porque la prevención es fundamental y no se justifica que sigan falleciendo mujeres en nuestro país por una enfermedad que es prevenible, controlable y detectable al tiempo. Andreina, gracias por siempre ser tan una consecuente académica en nuestras presentaciones. Gracias, Sofi. Solo para confirmar, ¿están viendo mi pantalla? Sí, perfecto, André. Chévere, gracias. Bueno, gracias por la invitación a la Sociedad de Infanto Juvenil y a Sofía. Me toca hablar sobre vacunas contra VPH, pero creo que el doctor Natera ya prácticamente dio mi presentación, así que bueno, vamos a tocar muchas de las cosas que él acaba de presentar.
Yo enfoqué mi presentación como me había pedido la sociedad en dónde estamos y en qué hemos logrado, ¿ok? Con la vacuna contra VPH. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés al hacer esta presentación. Y yo voy a invertir el orden de el título porque, bueno, vamos a hablar primero de lo que se ha logrado y luego en dónde estamos, ¿ok? Dentro de los logros vamos a tocar lo que es el desarrollo de la vacuna, cuáles son las vacunas disponibles, la duración de la vacunación y de los títulos de anticuerpos y de la evaluación de los desenlaces asociados a los ensayos clínicos aleatorizados que se han realizado hasta el momento. Y luego, en dónde estamos, cuál es la cobertura de vacunación a nivel mundial, las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, si una dosis es realmente efectiva y un poco sobre la situación de nuestro país. Entonces, bueno, recordemos que esta es una vacuna realizada mediante ingeniería genética, no en un tubo de ensayo, sino en cultivos celulares, que busca desarrollar y clonar el gen de la proteína L1 de expresión tardía del gen, que es la proteína más inmunogénica del virus y por lo tanto es la que va a generar una mejor respuesta inmunitaria. El objetivo de las vacunas es inducir la producción de anticuerpos neutralizantes, ¿ok? Y que se mantengan en magnitud y longevidad en el tiempo y para ello emplean distintos tipos de adyuvantes, ¿ok? Entonces vamos a tener la formación de las subunidades virales parecidas a virus o las BLPs, inicialmente con el objetivo de prevenir el cáncer de cuello uterino, porque bueno, ese fue el objetivo una vez que Sarah Surhausen descubrió que BPH era el agente causal del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, André, disculpa. Si estás pasando las láminas, estamos todavía observando tu la primera lámina. primera, Ajá, disculpa. ahora sí. Sí, doctor, ahora sí se pasó. Eh, es que no sé, me sale que mi función está pausada, no sé por qué. Ahí vemos una de tus láminas, creo que estabas en la anterior. O sea, ahorita estoy pasando, ¿están viendo distintas Ah, no, diapositivas? no, no No, se mueve. perfecto. Ahí sí la ven. Vemos, ajá, completa con la línea a la izquierda de las láminas, del resumen de las láminas. Exacto, no está en modo presentación ahorita. Ujú. ¿Mm? No sé qué pasa. Ya va. Ay, perdón, no sé qué pasa. Déjeme pasarla a PowerPoint a ver si se soluciona. No sé si quieren ir contestando algunas Sí, creo preguntas mientras yo creo hago esto. que es mejor que la pases porque se enfoca de esa manera. Bueno, hay algunas preguntas en el chat que mencionaban, bueno, una de las, tengo frescas las que leímos al final, pero, por ejemplo, había un comentario sobre cuando tomamos la citología a partir de los 21 años, ¿verdad? Que es lo que está prácticamente como pauta, pero que cuál es adaptado a nuestra realidad venezolana. Entonces, claro, si tenemos unas adolescentes que tienen un inicio de actividad sexual a los 15 años,
a los 21 años ya tienen más o menos 5 años de actividad sexual. No sé si Raxeda o Selvis quiere hacer algún comentario con respecto a esto. Si mantenemos la misma edad o la adecuamos al inicio de la actividad sexual. Bueno, como había dicho durante la conferencia, vemos que en las adolescentes, ellas con su primera actividad sexual tienen un alto riesgo de agarrar el virus o de contraer el virus, pero también existe una regresión espontánea en ellas en un 75%. También se sabe que la progresión desde que se adquiere la infección hasta que se desarrolle un cáncer de cuello uterino o se desarrolle un NIC es más o menos aproximadamente como entre 5 a 10 años. Entonces, si nosotros tenemos un adolescente que tuvo su primera actividad sexual a los 15 años, ¿verdad? No, nosotros queremos realizar la citología a los 16 años. Tienes el chance de que no consigas el virus en la citología, o si lo consigues, ¿qué va a hacer? Vas a hacer citologías anuales por un año a ver que desaparezca la infección, a que no lo tenga. Entonces, estamos como creando, ¿verdad? Más estrés en la adolescente y en la familiar más que el beneficio que nosotros le podemos aportar. Fíjate que decía que independientemente de la edad, de la edad que se inicia la actividad sexual y del estado de inmunización, nosotros debemos seguir tomando nuestra muestra de citología a partir de los 21 años. Por ahí había una que hablaba acerca del estado de la inmunidad. Obviamente, los virus van a atacar más o van a ser más agresivos en personas que tengan inmunosupresión, ejemplo, lupus, diabetes mellitus tipo 1, que sería el que más se asemeja en nuestras adolescentes, lupus muy poco frecuente, o aquellas pacientes que toman esteroides. Nuestras adolescentes, gracias a Dios, en Venezuela son bastante sanas, ¿verdad? No hay un alto índice de estas enfermedades de inmunosupresión con respecto al adolescente. Igual las pacientes que tengan HIV son muy, a pesar de que el porcentaje de nuestras adolescentes con HIV son más o menos elevados por la transmisión vertical, estas adolescentes tienen una buena educación con respecto al uso del preservativo. Eso también es importante preguntarlo. Muchas de nuestras adolescentes ya se cuidan con preservativos a iniciar la actividad sexual. Si le inició a los 15 años y utiliza preservativo, el riesgo de contraer el VPH a nivel del cuello uterino es muy poco. Entonces, seguimos con la pauta a partir de los 21 años. No sé si la doctora quiera seguir. Aquí hay otras dos Gracias, preguntas que son Raxeda. para mí. No, ya André logró solucionar, entonces bueno, vamos a continuar para responderlas todos al final. Muchísimas gracias. Gracias y disculpen el inconveniente. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí pasa. Chévere. Entonces, bueno, como ven en esta imagen, les estaba comentando que estas vacunas son desarrolladas mediante ingeniería genética, clonando el gen L1 de la cápside viral para poder formar partículas tipo virus y hacer un ensamblaje tipo un cascarón vacío de lo que sería la partícula viral, que no es infectivo ya que no contiene el genoma de VPH. ¿Ok? Quisiera hacer aquí una acotación de que a pesar de que existen más de 200 genotipos de VPH, solo los que pertenecen al género alfa papillomavirus son los que tienen la capacidad de infectar las mucosas. Es por eso que no tenemos vacunas con más de los genotipos que se han descrito actualmente. ¿Ok? ¿Por qué desarrollar una vacuna? Porque, bueno, efectivamente, a pesar de que tenemos una respuesta inmunitaria natural frente a VPH, existen ciertas estrategias del virus que evaden esta respuesta, ¿ok? De forma natural vamos a tener que existe un reconocimiento de las células infectadas por VPH a nivel del epitelio. Las células presentadoras de antígeno van a tomar ese antígeno, van a hacer el procesamiento y van a hacer la presentación antigénica a nivel de los ganglios más cercanos para activar tanto los linfocitos TCD8 que tienen una función efectora a nivel de lo que es la célula afectada directamente y la activación de los linfocitos TCD4, quienes a su vez van a activar a los linfocitos B para producir anticuerpos frente a VPH. ¿Cuál es el detalle de estos anticuerpos que producimos de forma natural? Que no tienen capacidad neutralizante y es por ello que durante
nuestra vida sexual, si estamos frente a una nueva infección de VPH, nos podemos infectar de nuevo, incluso con el mismo genotipo, porque estos anticuerpos que se generan de forma natural no tienen capacidad de bloquear esa infección. Adicionalmente, el virus tiene ciertas estrategias que evaden esta respuesta natural porque debido a que su ciclo de vida está acoplado directamente a lo que es la diferenciación de los queratinocitos, la infección con VPH no causa muerte celular. Por lo tanto, no hay señales de alerta que le digan o que hagan la atención al sistema inmunitario de que algo está pasando a nivel local en las mucosas. No hay inflamación, no hay liberaciones de citocinas TH1 de tipo proinflamatorias. Al no haber viremia, tampoco hay un acceso importante de las células presentadoras de antígenos, un acceso limitado, y a los ganglios linfáticos, limitando así lo que es la presentación antigénica. Y adicionalmente, los oncogenes E6 y E7 desregulan lo que son las respuestas inmunitarias innatas y las producciones de interferón, que sabemos que es un componente muy importante en lo que es el establecimiento de las respuestas antivíricas. Es por ello que las vacunas lo que buscan es promover o activar esas respuestas inmunitarias tanto de tipo celular como humoral, ¿ok? Tenemos que las vacunas son aplicadas a nivel intramuscular y una vez que esas partículas tipo virus entran a nuestro cuerpo, son reconocidas y son tomadas por las células dendríticas, las cuales hacen la presentación antigénica a nivel de los ganglios linfáticos y activan precisamente a los linfocitos TCD4 para que posteriormente activen a los linfocitos B y estos se transformen en células productoras de anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser específicos para bloquear la proteína L1 de la cápside. Estos anticuerpos producidos a través de la vacuna sí tienen la capacidad de bloquear, ¿ok?, la entrada del virus a la célula. Es decir, inhiben lo que es la unión de la proteína L1 y L2 con los receptores de paransulfato de la célula, lo que hace la internalización del virus. ¿Ok? Entonces, sí podemos ver en esta imagen, los anticuerpos generados por la vacuna bloquean la entrada del virus a la célula. Es por ello que las vacunas no son tratamiento para la infección con VPH porque no podemos atacar o estos anticuerpos no tienen la capacidad de atacar las células que ya están previamente infectadas con el virus y por ello la importancia de la vacunación en los niños y adolescentes que aún no han estado expuestos al virus. ¿Ok? Estas son las vacunas que tenemos disponibles actualmente. Las primeras que fueron aprobadas fue la Gardasil o la tetravalente, que incluye los genotipos 6, 11, 16 y 18, y luego fue aprobada la Cervarix, que es la bivalente, que solo incluye 16 y 18. En 2014 fue aprobada la nonavalente o Gardasil 9, y ya para el 2020 tuvimos la preaprobación por parte de la OMS de Secolin, que es una vacuna china. También el año pasado fue preaprobada la otra vacuna china que es Walgreens, que también es una vacuna bivalente 16 y 18. Y adicionalmente en China también se está desarrollando una nueva vacuna nonavalente con la misma tecnología de diseño de Secolin. Y en India desarrollaron su propia vacuna, una vacuna tetravalente, y ambos países buscan aumentar la cobertura de vacunación, pues debido al gran número de habitantes y a la alta incidencia de cáncer de cuello uterino que tienen en su población. Así que bueno, actualmente ya contamos con varias vacunas, lo cual debería mejorar lo que es la cobertura de vacunación a nivel mundial. Distintos han sido los ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado lo que es la seguridad, la inmunogenicidad, la eficacia de las distintas vacunas a nivel poblacional, ¿ok? Demostrando que incluso los anticuerpos que se generan gracias a las vacunas tienen una duración y una magnitud estable en el tiempo, como podemos ver en este estudio publicado por Laia Bruni en el 2015, donde se muestra un seguimiento de casi 10 años
de la vacuna bivalente, mostrando lo que son los títulos de anticuerpos para los genotipos 16 y 18. Las barritas azules son los anticuerpos que se generan gracias a la infección natural y las barritas más claritas son los anticuerpos que se generan gracias a la vacunación contra VPH. Vemos cómo tenemos un pico inicial en ese título de anticuerpos que decae un poco, pero después se mantiene estable en el tiempo y que es casi 11 veces mayor a lo que se produce con la infección natural, y de allí la importancia de tener planes de vacunación contra VPH en las niñas y adolescentes. También tenemos un estudio de seguimiento para lo que son los títulos de anticuerpos con la vacuna nonavalente, publicado en el 2023. En este caso también hicieron un seguimiento de 10 años y pueden ver en cada una de las curvas cómo se mantienen los títulos de anticuerpos en comparación a la infección natural para cada uno de los genotipos incluidos en la vacuna. Y en esta población estudiada, que incluye tanto niñas como niños, evidenciaron que esta población no tuvo ni diagnósticos de lesiones de alto grado ni diagnóstico de condilomas. Es muy importante recordar que los títulos de anticuerpos inducidos por la vacuna son inversamente proporcionales a la edad. Por lo tanto, los adolescentes muestran mayores títulos que los adultos, y esto refuerza el plan o la estrategia de que lo importante es vacunar a las niñas y adolescentes antes de que estén expuestas a la infección viral. Una revisión por Cochrane nos demuestra que la efectividad de la vacuna en mujeres entre 25 y 45 años, cuando hacemos una selección de pacientes sin infección persistente por VPH, la eficacia de la vacuna es del 87% en la prevención de lesiones de alto grado causadas por 16 y 18. Pero cuando nos vamos a la realidad de que tenemos mujeres entre 25 y 45 años, independientemente del estatus de la infección, es decir, ya mujeres con infección con VPH, la eficacia de la vacunación disminuye a un 27% en lo que es la prevención de lesiones de alto grado causadas por 16 y 18. Entonces, que la vacunación está recomendada para mayores de 25 años, sí, pero el objetivo principal de todas las campañas y planes de vacunación y de inmunización nacionales de cada país deben estar enfocadas en vacunar a niñas y adolescentes, que es quienes muestran mejores tasas de producción de anticuerpos. ¿Ok? Dentro de los logros que también tenemos es que se ha podido evidenciar una disminución en todo lo que es el diagnóstico de lesiones preinvasoras, diagnóstico de lesiones asociadas a verrugas por VPH, incluso el diagnóstico de ciertos genotipos de VPH que circulan en las poblaciones. En el 2019, Drolet publica esta revisión sistemática y metaanálisis, donde hicieron la evaluación de 60 millones de individuos vacunados con un seguimiento a 8 años, evidenciando que tanto en población adolescente como en población ya adulta, entre 20 y 24 años, se registraba una disminución, perdón, en todo lo que era diagnóstico de infecciones con ciertos genotipos, diagnóstico de verrugas anogenitales y prevalencia de lesiones preinvasoras. Y en las gráficas pueden ver cómo se evidencia cambios en lo que es el diagnóstico de verrugas anogenitales durante 8 años posterior a la introducción de la vacuna tetravalente en las niñas. Es decir, lo que estamos viendo en la parte de los niños y los hombres es un efecto rebaño que se genera gracias a la alta cobertura de la vacunación en la población. También tenemos desenlaces importantes en lo que es la disminución del cáncer de cuello uterino. En 2020 sale publicado este artículo que fue tan importante en ese momento, que por fin demostraba que la vacuna efectivamente disminuye la incidencia del cáncer de cuello uterino, siendo la curva verde, que son las niñas vacunadas menores a 17 años, la que muestra una mayor disminución en lo que es la incidencia del cáncer de cuello uterino, alcanzando hasta un 63%, si lo comparamos con las que fueron vacunadas entre los 17 y 30 años y la población no vacunada. A partir de allí comenzaron a salir nuevas publicaciones. Tenemos el estudio de Inglaterra, donde también se registró una disminución del 87%
y 97% en lo que era la incidencia acumulada para cáncer de cuello uterino y para lesiones de alto grado como NIC3, ¿ok? Y bueno, ya el estudio de la India, donde también posterior a la vacunación, evaluando distintas cohortes según la edad, vemos cómo hubo una disminución importante de lo que era la incidencia de lesiones de alto grado y cáncer de cuello uterino. Y estos autores reportan que no se detectaron casos de cáncer cervical en el grupo vacunado entre los 2 y los 13 años, ¿ok? Y que a mayor edad se requieren 3 dosis para que la eficacia sea estadísticamente significativa. Con todos estos datos y conociendo lo que era la efectividad y la eficacia de las vacunas, para el 2020, la Organización Mundial de la Salud lanza lo que es el Plan 90-70-90, con la premisa de que para el 2030 todos los países deben tener estos 3 objetivos cumplidos, que es el 90% de vacunación en niñas menores de 15 años, 70% de mujeres pesquisadas con pruebas de alto rendimiento basadas en biología molecular para la detección de VPH y 90% del tratamiento de aquellas mujeres que resulten positivas en la pesquisa o que ameriten manejo oncológico, ¿ok? Toda esta estrategia fue desarrollada basada en modelos matemáticos y estadísticos, y la mejor estrategia y la que ofrecía mejores resultados a futuro era esta, ¿ok? Todo con el objetivo de que la tasa media de incidencia disminuirá en 42% para el 2035, perdón, y 97% para 2120, logrando evitar más de 74 millones de nuevos casos de cáncer de cuello uterino. También el número acumulado medio de muertes por cáncer de cuello uterino evitadas, si se cumplen estos 3 objetivos, será de 300.000 en 2030, más de 14 millones en 2070 y más de 62 millones en 2120. Es por ello que es tan importante que cada país trate de cumplir estas 3 premisas para poder cumplir con el plan de eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. Ahora bien, ¿en dónde estamos actualmente? Em, Lamentablemente, no todos los países a nivel mundial pues tienen incorporado un plan de vacunación contra VPH, ¿ok? Para marzo del 2024, tan solo 72% de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud habían introducido la vacuna contra VPH en su programa nacional de inmunizaciones, y esto representa que de la población de niñas en 141 países que han implementado la vacunación contra VPH, tan solo representa 1/3 del total de la población global de niñas, teniendo por fuera países como lo es todos los que son asociados al continente africano, donde tienen una alta incidencia por cáncer de cuello uterino. ¿Ok? ¿Cuál es la tasa, la cobertura de vacunación a nivel mundial? Si vemos la tasa de cobertura de una sola dosis, alcanza tan solo 20% en las niñas y 5% en los niños. Y si nos vamos a lo que sería el esquema completo de 2 dosis, esa cobertura disminuye a 15% en niñas y 4% en niños. Lo que es Latinoamérica y el Caribe tiene un buen porcentaje de cobertura vacunal, una dosis 73% y ya las 2 dosis disminuye a 61%. Es importante aclarar que después de la pandemia, todos los países tuvieron problemas importantes en lograr lo que es la cobertura vacunal para VPH, pues por todo lo que implicó la pandemia, el aislamiento. Y retomar los programas de vacunación, pues ha sido bastante complicado en distintos países. Esta es la situación para hasta el año pasado de lo que era la vacunación en la región de las Américas. Vemos que Venezuela sigue estando pendiente con esta tarea, y en este momento Haití y Cuba también estaban en color naranja. Sin embargo, ya para octubre del 2025, Cuba incorporó el plan de vacunación para sus niñas a partir de los 9 años con la vacuna bivalente, ¿ok?
introduciendo un plan de vacunación de una dosis. Este trabajo fue publicado ahorita en enero y vemos cómo se refleja la situación actual para cada país, específicamente para Latinoamérica y el Caribe, de cuáles son los planes de vacunación para cada país, el año en que introdujeron la vacunación en sus programas nacionales, el tipo de vacuna, la población que están vacunando, cuál es su estrategia para colocar la vacuna y el número de dosis. Fíjense que ya muchos países recientemente se han cambiado del esquema de dos dosis a una sola dosis y vemos cómo son los porcentajes de vacunación para cada país. En 2022, la Organización Mundial de la Salud publica esta recomendación basado en distintos estudios post hoc donde se demuestra que una dosis de la vacuna también es eficaz en lo que es la producción de anticuerpos neutralizantes, ¿ok? Además, vieron la necesidad de modificar este esquema para poder aumentar las coberturas porque evidentemente casi que ningún país está logrando alcanzar el 90% de vacunación y esta estrategia de disminuir a una dosis, pues lo que promueve es que más niñas puedan estar vacunadas en menor tiempo, ¿ok? Entonces, básicamente, niñas de 9 a 14 años y entre 15 y 20 años pueden recibir una dosis o dos dosis y ya más de 21 años si son dos dosis con un esquema o un tiempo para la segunda dosis de 6 meses. Y se recomiendan definitivamente que para personas inmunosuprimidas, incluidas aquellas que viven con VIH, deben recibir de 3 dosis si es posible y si no, al menos 2 dosis. Estos estudios que les comentaba, que han sido estudios post-hoc, estudios retrospectivos de los ensayos clínicos de las vacunas, de aquellos brazos de niñas que no recibieron las dosis completas, pues evidentemente han sido aportes para recomendar el uso de una sola dosis de BPH, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, este estudio donde compararon en niñas de la India el uso de una, dos o tres dosis de la vacuna tetravalente y vemos cómo no existe diferencia en lo que es la incidencia para infecciones de BPH 16 y 18. Tenemos el estudio Kenshi en África, donde compararon también una, dos y tres dosis de la vacuna bivalente y nonavalente y tampoco reportaron diferencias en lo que era la incidencia por genotipos 16 y 18 y finalmente lo que es el ensayo DORIS, que también compararon una, dos y tres dosis de las vacunas, ¿ok? Y no encontraron diferencias en lo que era la producción de anticuerpos y la incidencia acumulada de infecciones por genotipos 16 y 18. Sin embargo, es muy importante tener evidencia prospectiva, ensayos clínicos aleatorizados que sean diseñados específicamente para evaluar la no inferioridad de las vacunas comparando en los distintos esquemas de vacunación. Estos son los estudios que actualmente se están desarrollando, los cuales próximamente tendremos resultados importantes de ellos. Y bueno, recientemente, ya a finales del año pasado, sale publicado el estudio Escudo realizado en Costa Rica, donde se demuestra la no inferioridad de una sola dosis en comparación con dos dosis. En este estudio se incluyeron más de 20.000 participantes adolescentes con un seguimiento a 5 años, confirmando que la efectividad de una sola dosis es no inferior a la de dos dosis, alcanzando cerca de un 97% de efectividad, ¿ok? Vemos cómo ellos comparan lo que es la efectividad de una y dos dosis, tanto para la vacuna bivalente como para la nonavalente, y tienen muy buenos resultados en lo que es la comparación de los distintos grupos de estudio. También es muy importante destacar que durante el seguimiento de este estudio no se detectaron efectos adversos serios, tan solo hubo un diagnóstico, una presencia de 0,03% de efectos adversos serios, reforzando el conocimiento de que las vacunas son seguras en población adolescente.
Con estos resultados, los autores concluyen que se pudieron prevenir cerca del 77% de los cánceres cervicales asociados a los genotipos 16 y 18 y que estos resultados respaldan lo que es la recomendación de la OMS de cambiar el esquema a una sola dosis para poder aumentar la cobertura global. ¿Cuál es la situación de Venezuela? Pues todos sabemos que en nuestro plan de vacunación no está incluida la vacuna contra VPH, a pesar de que tiene una aprobación por el Instituto Nacional de Higiene desde 2015 para la comercialización de las vacunas. Sin embargo, sabemos que es de acceso privado y solo aquellas personas que tienen acceso a las vacunas han sido las que se las han puesto, pero lamentablemente no tenemos un registro de cuántas personas han sido vacunadas hasta el momento, ni de niños y adolescentes, ni de adultos mayores de 25 años. ¿Ok? Para el 23 de enero sale publicada esta noticia que se espera la llegada de 400.000 dosis de vacunas contra VPH al país destinados para el esquema nacional de inmunizaciones a partir del mes de mayo. ¿Ok? Em, en su momento, la vicepresidenta Gabriela Jiménez destacó que este lote será destinado solo para niñas de 10 años y que van a tener una estrategia gratuita gracias a el respaldo de consultorios populares en todo el país. Esperemos que por fin esta noticia pues sea cierta y que realmente estas dosis lleguen para establecer un plan de inmunizaciones y que la adquisición de las vacunas pues pueda ser sostenible en el tiempo y todas nuestras niñas y adolescentes puedan beneficiarse de la vacuna contra VPH. Es muy importante la educación, no solo nosotros aquí en la educación médica continua con evidencia científica de calidad, sino educación para la población en general. En ese post de Instagram donde está la noticia, pues hay muchos comentarios que hacen una negación de todo lo que son los beneficios de la vacuna y lo que hacen es repetir que las vacunas son malas y que causan efectos secundarios. Sabemos que las vacunas son seguras, no solo la vacuna de VPH, sino todas las vacunas que tenemos disponibles y que gracias a esta estrategia se han podido erradicar y prevenir, disminuir el número de casos de muchas patologías que afectan a la población mundial. Entonces, no solo es educarnos nosotros acá, sino llevar esa información a los pacientes y al público, a la población en general, para que puedan conocer y brindarle ese beneficio a los niños y adolescentes, quienes en un futuro son los que realmente van a ver el beneficio del plan de vacunación contra VPH. ¿Ok? Ya para finalizar, quiero concluir que conocemos el agente causal del cáncer de cuello uterino, como es el VPH. Por lo tanto, podemos hacer una prevención dirigida porque tenemos una vacuna que bloquea lo que es la entrada del virus a la célula, generando anticuerpos neutralizantes. Con todo esto, lo que queremos es disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino y para ello se debe alcanzar una cobertura vacunal de 90%. Una dosis definitivamente es viable para poder aumentar la cobertura, pero también es importante la educación, educar a las personas sobre los beneficios de la vacuna, dejar todos esos mitos atrás de que si le ponen una vacuna que protege contra una infección de transmisión sexual a un niño, les estás dando puerta abierta para que sean activos sexualmente. Es todo lo contrario, es darles una oportunidad de que tengan una vida sexual más segura y de prevenir toda la diseminación de estos genotipos de VPH que causan tantas patologías, no solo oncológicas, sino también patologías benignas a nivel mundial. Estas 4 mujeres lamentablemente fallecieron por cáncer de cuello uterino. Fíjense que son de distintas épocas, de distintas eras, con distintos pensamientos y todas tienen en común que fallecieron por cáncer de cuello uterino. Y también todas tienen en común que ninguna recibió la vacuna contra VPH, bien sea porque en su época no existía o bien sea por falta de información. Entonces, tenemos vacunas que son excelentes, pero que si no se ponen, no funcionan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, André, por tu excelente y actualizada revisión. En realidad es un gran privilegio para nosotros poder escuchar este tema de tu mano que
prácticamente es lo que haces todos los días de tu vida, trabajar en toda esta parte. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Previo a esto vamos a escuchar un video y ya vamos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, creo que con alguna de ya con la última conferencia, la presentación de Andreina, muchas de las preguntas que estaban en el chat con respecto a la parte de la vacunación fueron contestadas. Eh, Obviamente, todos conocemos la parte que la vacunación es para tanto niñas como varones, solo que, bueno, hoy particularmente nos dedicamos más a hablar de las niñas, pero eso está implícito en el esquema. Raxeda, no sé si tenías tú ya una en la mano de las respuestas. Sí, por acá Bueno, tengo dos disculpa, preguntas. antes de eso, quería hacerles llegar a ustedes las felicitaciones por sus excelentes conferencias que han sido manifestadas en el chat y bueno, agradecimientos a todos los que se han conectado. Tenemos gente desde Argentina, desde varias regiones del país, el Táchira, Portuguesa, así que bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse hoy sábado. Te escucho, Raxeda. Ok, acá una de las preguntas era que si a las niñas se les podía colocar la filopodotoxina. Fíjate, en la literatura nos habla a partir de los 12 años de edad, igual que el imiquimol a partir de los 5 años de edad. Entonces tenemos el, la opción de 5 a 12 años con imiquimol, por debajo de 5 años podemos utilizar lo que es la electrocauterización, pero recordemos siempre que va a ser bajo sedación y dependiendo de la sintomatología. Y por encima de 12 años, entonces sí podemos utilizar la filopodotoxina. ¿Ok? La otra preguntita que estaba por allí era con respecto a la citología, el papá Nicolau en citologías, la sensibilidad y los falsos positivos. Entonces tenemos que un papá Nicolau sencillo como el que hacemos aquí en nuestro país tiene una sensibilidad entre un 55 y un 78% para la detección del virus del VPH. Más que la sensibilidad o los falsos positivos, me gustaría más que nos enfoquemos en los falsos negativos, ¿ok? Entonces, tenemos que existe un falso negativo entre un 5 a 10% en el cual la paciente podría tener la infección del virus del VPH y no ser detectada por la citología. Tenemos que en otros países utilizan a partir de los 21 años el COTEP, tanto la detección, la citología, ya sea en base líquida, como la detección del virus del VPH, y eso aumenta muchísimo la sensibilidad. Pero tenemos que estar tranquilos de que con el método de Papá Nicolau que utilizamos en nuestra lámina sencilla, tenemos una alta sensibilidad de detección del virus. ¿Ok? Entonces, con la citología hasta ahorita es una buena herramienta para la detección del virus. Esas fueron las que vi por allí, las otras creo que eran una para José Luis, pero que la doctora creo que ya la respondió por allí. No sé si ellos alguna otra correspondiente a mí, creo que no. Em, Sobre todo recordar que la Ah, citología sí, no sí. es un método de pesquisa para el BPH, sino que es un método de pesquisa para el cáncer de cuello uterino, ya que hay otros métodos que tienen una sensibilidad y una especificidad muchísimo mayor. Si bien el virus va a ser un condicionante en un alto porcentaje de, de los cánceres de cuello uterino dependientes del virus, pues la puntual, la citología la vamos a hacer es para pesquisa de cáncer como tal.
Por Eh, aquí un- creo que ya va. Por aquí vi otra pregunta con respecto a la transmisión de si los fomites son eh, transmisores del virus. Sí, ahí está determinado en la transmisión horizontal. Pero disculpe, en un porcentaje muy bajo, porque es necesaria la presencia de microabrasiones en el epitelio para que el virus pueda alcanzar la capa basal y entrar a la célula. Entonces, la principal vía de transmisión sigue siendo la vía sexual, que es la forma como se generan las microabrasiones a nivel del epitelio. Si bien es cierto, tenemos todo lo que son las verruguitas a nivel de las manos, esos cadillitos que salen alrededor de las uñas. Esos genotipos de BPH pertenecen a otro género que tiene predilección por infectar más lo que es la piel y no las mucosas. Entonces es importante hacer esa diferenciación en el género de los genotipos que pueden ser transmitidos directamente por contacto de piel y aquellos que netamente son a través de relaciones sexuales. sí, porque eso genera mucho miedo y mucho terror con respecto a eso. Hay una pregunta frecuente que es si las pacientes, a veces tenemos en la consulta, André, pacientes que ya han cumplido su esquema de vacunación con Gardasil 4 y como se informan de que está la Gardasil 9, entonces preguntan si se puede colocar también la Gardasil 9. Sé qué comentario tienes con respecto a eso. Bueno, actualmente no hay indicación de incluir un segundo esquema de vacunación, ni como refuerzo, ni como para completar los genotipos que tiene la nonavalente en comparación a la tetravalente, ¿ok? Ya actualmente que se está manejando el esquema de una sola dosis, pues obviamente ya casi todos los países están incluyendo es la vacuna nonavalente de una vez, una sola dosis, y ya quedan cubiertos con eso. Pero aquellas pacientes que tienen su esquema con la tetravalente no es necesario hacer otro esquema con la nonavalente, porque recuerden sobre todo que si ya son mayores de 25 años tienen que hacer el esquema completo porque en esta población no se recomienda una sola dosis. Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿es obligatorio una cesárea en pacientes con BPH vulvovaginal mínimo? José, si le quieres responder. Bueno, la infección por un VPA. ¿Qué pasó aquí? Yo te escucho. Sí, se cerró aquí. ¿O te escuchas perfecto? Sí, pero algo pasó acá. Ok. Una infección por virus de papiloma humano cuando es activa y cuando hay lesiones importantes en la región vulvar y vaginal, pues se considera que debe ser una indicación para prevenir la contaminación por el virus de papiloma humano eh, verticalmente. Entonces, si es una infección mínima y si no hay lesiones, como se acaba de mencionar, si no hay ningún tipo de lesión en el bebé en el momento de atender el parto, esto no contraindicaría la necesidad absoluta de hacer una cesárea en pacientes que vengan con algún tipo de una infección pequeña en el área genital. Después había una que era con respecto a los probióticos, que si sugerías o recomendabas entonces mejorar esa microbiota por vía oral o por vía vaginal. El uso de los prebióticos o los pre o probióticos tiene como objetivo es mejorar la respuesta que hacen estos microorganismos en el sistema inmunológico a nivel local. Cuando se ingiere un prebiótico o un probiótico por vía oral o por vía vaginal, la respuesta que van a dar estos medicamentos va a ser de forma sistémica. Por lo tanto, la vía de administración no es tan importante. Se recomienda que obviamente haya una adecuada alimentación, adecuadas niveles de salud en las pacientes o en las personas
toman este tipo de medicamentos, tener una vida saludable, alimentarse de forma saludable, para mejorar la respuesta que va a tener el organismo al uso de estas sustancias. Es decir, que Este, tomarlo vía oral o colocarlo vía vaginal no constituye una diferencia significativa, porque la respuesta que se obtiene es una respuesta sistémica. hay varias preguntas que más o menos se relacionan en el sentido de cuántas son las dosis de vacunación. Si lo pueden repasar, que bueno, quedó claro, pero según las edades, o sea, no hay una vacunación específica para las adultas, hay una edad de corte que es los 14 años de edad o 25 a 45, si alguno puede hacer algún comentario con respecto a eso. Sí, desde que se produjo la controversia en el 2022 con respecto al uso de una sola dosis, pues se hicieron recomendaciones en ese sentido y se establecieron eh, programas para vacunar a tanto niñas y niños a partir de los 9 hasta los 14 años. Esa es la población que se necesita como punto de enfoque para iniciar la vacunación. También se puede Con colocar una dosis. con una o dos dosis, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud hasta ahora. Se han visto información, como ya se mencionó durante el webinar, que aporta de que colocar una dosis es suficiente para inducir inmunidad sostenida en el tiempo contra los genotipos 16 y 18, que son los que nos interesa para prevenir el cáncer de cuello uterino. Y hasta ahora no se ha emitido una información o un consenso en cuanto a que una sola dosis es suficiente. Hasta los momentos seguimos manteniendo el mismo esquema de una o dos dosis en la población de 9 a 14 años, de 15 a 21, y con dosis cuando se maneja esquemas de dos dosis con un intervalo mayor a 6 meses. Y en la población que tiene algún tipo de inmunosupresión o condición inmunológica, mantener la dosis, el esquema de 3 dosis de vacuna. Sofi, yo creo que aquí es muy importante recordar que el plan de vacunación es una estrategia nacional, ¿ok? El que sea una o dos dosis no lo decidimos, bueno, no lo decide el médico en el consultorio, sino que esta pauta debería venir dictada por el plan de vacunación nacional a través del Ministerio de Salud, de todo el componente encargado de este plan de vacunación, ¿ok? Y ya sí, aquellas personas que quedan fuera de los planes de vacunación nacional, pues sí debería ser un mutuo acuerdo entre el médico y el paciente en ver si es una o dos dosis, ¿ok? Pero definitivamente aquellos países que han cambiado a una sola dosis ha sido pues por una trayectoria en lo que es el esquema de vacunación a lo largo del tiempo y en una estrategia nacional porque el objetivo es aumentar vacunación. Fíjense que, por ejemplo, Cuba, que acaba de comenzar a vacunar, inició de una vez con una sola dosis. Entonces, claro, esa fue la estrategia que ellos decidieron implementar en este momento. También Sí, países como Argentina y Chile modificaron su esquema y dejaron para las niñas menores de 14 años una dosis y para las mayores de 14 años, indistintamente de la edad. O sea, ellos ponen como edad de quiebra o de punto de diferencia 14 años, dos dosis. O sea, yo pienso que lo que debe quedar claro es que la vacunación de la adulta, o sea, no es que en la adulta es distinto, sino que ya a partir de los 14 años se modifica el esquema. sí, efectivamente. Y como bien dice Andreín, estas políticas de implementación de vacunas, obviamente que no las decidimos nosotros desde el punto de vista unilateral en el consultorio al ofrecerle a los pacientes porque salió un artículo publicado que dice X cosa. Sí, efectivamente hay suficiente evidencia, hay datos importantes que se basan en información de buen nivel, pero nosotros como tal no podemos establecer cuál es la política de vacunación. Esto lo establecen pues personas responsables de diseñar estas políticas de salud pública
y teniendo en cuenta, pues obviamente, toda esta información que se dispone en la literatura. El- Se sigue manteniendo, obviamente, que aplicar 2 dosis de vacuna incrementa la respuesta inmunológica cuando se administra después de 6 meses de la primera dosis. Por lo tanto, hasta que no se considere cuál es el esquema de vacunación que se va a colocar, no deberíamos apresurarnos a administrar nosotros acá en Venezuela, donde todavía no la tenemos incorporada en nuestro plan de vacunación, una sola dosis. Una ya de las últimas preguntas dice, ¿hasta qué edad se debe vacunar la paciente? Depende. O sea, depende del grupo etario de esa paciente. Los niños, lo ideal es entre los 9 y 14 años, pero como estamos conversando, existe cierto beneficio de hacer una vacunación en mayores de 14 años, independientemente del estatus de la infección, recordando siempre que ya una vez que la persona está infectada, la eficacia pues no va a ser la misma que en un individuo que no ha estado expuesto al virus, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay países de Europa que no tienen límite de edad en cuanto a la vacunación, pero otra vez son políticas de cada país en establecer los límites de edad. Fíjense que nosotros, ojalá sea cierto, vamos a comenzar con niñas de 10 años solamente. ¿Ok? Y muy importante, en una de las láminas que tú presentaste, Andreina, de aclararle eso a la paciente, sobre todo que si ya tiene un diagnóstico previo, ya ha recibido un tratamiento y ella decide que quiere vacunarse, sobre todo en nuestro país, que es en medio privado, aclararle el porcentaje de protección y aclararle que no es terapéutico para que luego no vaya a haber, pues, confusión. Em, bueno, por supuesto, todo lo que implique no usar espéculo es recomendable. Es recomendable implementar la autotoma de la citología cervicuterina como en otros países como México. Bueno, Deberíamos ahí es importante aclarar que la autotoma no es para citología, es para la prueba de BPH. para la ¿Ok? prueba. Mm. Es una estrategia muy efectiva, sí, sobre todo para mujeres que no tienen acceso a la consulta de forma rutinaria o que tienen alguna limitación cultural, alguna limitación del idioma. Y es una estrategia bastante prometedora porque tiene una eficacia tan buena como la muestra tomada por el clínico. Pero no es una autotoma para citología, sino para hacer el diagnóstico de BPH. Intervalo de las 3 dosis. El intervalo que se recomienda es por encima de 6 meses. Después de 6 meses de aplicada la vacuna, se observa que la respuesta inmunológica es mucho más suficiente. Es decir, después de aplicar la primera dosis, 6 meses posterior y un espacio hasta un año después de la administración de la primera dosis. Y recordar que las vacunas no se pierden. Bueno, considero que ha sido una mañana excelente de un material sumamente actualizado. Es difícil muchas veces romper esquemas y creo que lo que más nos cuesta es reaprender, pero para eso están estos espacios académicos, para cada día pues darles una mejor atención a nuestras pacientes. Muchísimas gracias a Laboratorios Leti por siempre estar prestos a la educación médica continua y prestarnos su plataforma. Y desde la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil, agradecidos con su participación, a los expositores, a todos los que estuvieron presentes y se pudieron conectar. Y bueno, trataremos de seguir llevándole todo este tipo de información para que demos cada día una mejor atención. Gracias. Feliz sábado para todos. Gracias, doctora Sofía, y gracias a la sociedad en nombre de Grupo Leti, tanto mi equipo de la mano de Emiliana Borisabelevi como yo les damos las gracias por permitirnos formar parte de estas extraordinarias iniciativas, a los panelistas de hoy que con información tan nutritiva y que nuestra audiencia sepa que este webinar va a estar disponible, va a estar colgado en la plataforma de YouTube de Grupo Leti para esas personas que no pudieron conectarse, pues tengan la oportunidad también de tener la información y bueno. Seguimos comprometidos con la educación médica continua desde el Grupo Leti. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Feliz sábado. Gracias. Igual, feliz sábado, gracias.